Hola nuevamente. En este video vamos a ver ejercicios, como les había dicho en el video anterior. Vamos a ver ejemplos de integrales indefinidas directas. Para eso ya tengo algunos ejercicios y aquí están las fórmulas que necesitamos para esos problemas, para esos ejemplos. Requerimos que sean específicamente estas fórmulas. Algunos ejercicios, algunos ejemplos podrían parecer diferentes, pero se tienen que emplear procedimientos algebraicos para empezar a utilizar alguna de las fórmulas que les estoy mostrando aquí en esta página. La primera que vamos a usar, la primera fórmula es la de una constante, la integral de una constante. Aquí está la constante k, diferencial de x. El ejercicio que les estoy poniendo, el primero, es la integral del diferencial de z. Podrán decir que no hay ninguna constante aquí, pero por eso la reescribo de esta manera. Otra cosa importante es que la variable es z, diferencial de z. Por lo tanto, el resultado, como nos dice aquí la fórmula, observen que la fórmula ya no tiene integral, porque muchas veces se equivocan y ya están aplicando la fórmula y todavía ponen integral. Entonces, hago hincapié en eso. Aquí después del igual ya no hay integral, ya no hay signo de integral, nada más aparece la constante multiplicándose por la variable. La variable en esta fórmula es x, por eso queda k por x, la constante por x. En este caso quedaría 1 por z, porque la variable es z, más la constante de integración. Pero como tenemos 1 por z, pues da lo mismo poner nada más z más la constante de integración. Y este es el resultado del primer ejercicio, el primer ejemplo. La misma fórmula aplica para este otro ejercicio. Noten que ahora la variable es y. Aplicando la fórmula nos queda esta fórmula: constante por la variable más la constante de integración. La constante en este caso es menos 5 por la variable, que la variable es y, más la constante de integración. Menos 5 por y nos da menos 5y más constante de integración. También este es el resultado de esa integral. Vamos a subir un poquito más el nivel de dificultad. Ahora el ejercicio que les tengo aquí ya resuelto es una suma de dos funciones, así lo podemos ver como la suma de dos funciones, y para eso tenemos que aplicar la fórmula de la suma de funciones. Puede ser suma o resta, no hay problema. Si aquí fuera resta, entonces aplicamos esta misma pero con resta. Aquí iría una resta. Entonces de lo que se trata nada más es de separar la integral de la primera función, y si la separamos debe de llevar su diferencial. Como dice aquí la fórmula, la integral de la primera función con su diferencial. Igual para la siguiente función, la integral de la segunda función con su diferencial. Aquí está. Integral, segunda función y su diferencial. Siempre la integral debe de ir acompañada con su diferencial. Eso es lo que se llama. Primero separar las dos funciones con su integral. Cada una con su integral y su respectivo diferencial. Una vez que se separaron, que se usó esta fórmula, la que sigue, observen la función, las dos funciones más bien, son potencias. Por eso vamos a utilizar esta misma fórmula para las dos integrales. Entonces, lo que dice la fórmula es que esto es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, donde n es el exponente.
Entonces debemos de tener presente cuánto vale el exponente. Y otra cosa importante es que para poder aplicar esta fórmula, n debe de ser diferente de menos 1. Si es igual a menos 1, entonces no podemos aplicar esta fórmula. Se tendría que aplicar esta que está aquí, para cuando n es igual a menos 1. Porque si se fijan, esta expresión que está aquí es lo mismo que x a la n, x a la menos 1. Esta la podemos reescribir como x a la menos 1, esa función. Bueno, una vez aclarado ese punto, aplicamos la fórmula que les decía. Nos queda n más 1, o sea 2 más 1, sobre 2 más 1, para la primera integral. Para la segunda, quedaría menos 2 más 1, aquí está, sobre menos 2 más 1. Ahí está. Simplificamos, 2 más 1 es 3, ahí está. Y menos 2 más 1, el resultado es menos 1 y menos 1. Todavía podemos simplificar, porque aquí tenemos este más entre menos. Al dividir entre 1, pues da lo mismo. Entonces, más entre menos es menos. El exponente queda a la menos 1. Se puede todavía hacer algo, quitar el exponente negativo, dejarlo como exponente positivo, pero yo lo quise dejar de esta manera porque en el problema original tenemos exponente negativo. A menos que hayamos hecho algún procedimiento para poderlo integrar, entonces sí lo regresaríamos, pero no fue ese el caso para este problema. Hasta aquí sería el resultado de este ejercicio. También algo más que aprovecho para indicarles es que si tenemos x al cubo entre 3, lo podemos poner como 1/3, así como está aquí. 1/3 de x al cubo. Ejercicio siguiente. Es muy similar, nada más que ahora la diferencia inicial es que tenemos radicales. En este tenemos la raíz cuadrada y en este tenemos la raíz cúbica. Para poderlo integrar inicialmente, así como están los ejercicios aquí, no se puede. No tenemos uno que tenga raíz más que este, pero no se parece. Entonces, debemos de aplicar algo de álgebra. Leyes de exponentes, propiedades de radicales. Entonces, para poder emplear esta fórmula necesitamos identificar que este exponente que está aquí, este mismo exponente que está aquí, va a quedar como numerador de esta fracción. Por eso aquí quedó como numerador de la fracción. ¿Sí? Lo mismo sucede para la otra función. Ese es el exponente que queda como numerador de la fracción. Y el radical va a ir en el denominador de la fracción. El radical en este caso es 3, por eso aquí en el denominador quedó un 3. El radical aquí, aunque no aparezca, sabemos que es un 2 porque es raíz cuadrada. Por eso ahí queda el 2 en el denominador. Aclarado eso, lo que sigue es muy parecido al problema anterior. Aplicar la fórmula de la potencia, la integral de una función en forma de potencia. También separar las funciones, cada una con su integral, así como está aquí, su integral y su diferencial. Y una vez que está señalado así, aplicamos la fórmula, nos queda 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1, porque el exponente es 3 medios. En el otro caso, donde el exponente es 2/3, queda 2/3 más 1 sobre 2/3 más 1, más la constante de integración, porque ya no tenemos ninguna integral aquí. Lo que sigue, simplificar.
sumar esta fracción, sumar esta otra fracción, la suma nos da 5 medios, también en este otro 5 medios, en este 2 tercios más 3 tercios nos da 5 tercios, lo mismo que en el denominador. Ahora, para simplificar, para llegar a este resultado, hice división de fracciones donde esta fracción tiene un denominador de 1, ahí no lo alcanzo a poner bien, lo voy a poner de este lado, x a la 5 medios, lo tenemos así, entre 5 medios, esta x tiene un denominador, un 1 aquí. Lo pongo así para que se note que esos dos son los extremos, el 2 y la x a la 5 medios. Y los del medio, el 5 y el 1. En esas divisiones, multiplicamos 2 por x a la 5 medios, 2x a la 5 medios, se ponen en el numerador los extremos, y los del medio, 5 por 1 nos da 5, ese resultado, esa multiplicación va en el denominador. Por eso, nos quedó 2/5 aquí. Ahora, esta raíz ¿de dónde sale? Raíz cuadrada de x a la 5. Si tenemos x a la 5 medios, ahora estamos aplicando esta misma fórmula, pero hacia acá. Inicialmente, acá cuando empezamos el problema, utilizamos la fórmula en este sentido, de raíz a exponente fraccionario, a potencia con exponente fraccionario. Y ahora, de potencia con exponente fraccionario, vamos a regresar a radical. Otra vez, es importante notar que el numerador de la fracción, este numerador, va a quedar como exponente. Por eso, aquí quedó 5, este 5. Y el denominador sigue indicando lo mismo, el grado del radical, raíz cuadrada. Por eso aquí quedó así. En este otro caso es muy parecido a esto que se está haciendo, pero con esta expresión. La división de fracciones y esta fórmula para llegar a esto. En el ejercicio que sigue, básicamente es lo mismo. Lo único que hay que tener en cuenta es la variable. Ahora es en función de y. Pero las fórmulas que se aplican son las mismas. Separar las funciones cada una con su integral, aplicar leyes de los exponentes. Aquí estoy poniendo también esta, de una constante por la función, donde si tenemos la constante por función, esa integral la podemos primero sacar la constante e integrar la función. Eso es lo que se hace en este caso. Tenemos esta constante, sacamos la constante e integramos la función. Aquí teníamos constante por función, sacamos constante e integramos función. Lo mismo para esta otra. Constante por función, sacamos la constante e integramos la función. Todo en función de y. Función de y con respecto a y. Aquí ya se hizo esta integral con esta fórmula. Bueno, eso es lo que se hace para ese problema. Lo que sigue, simplificar 1.8 entre 3. De esta suma va a dar 3. Y 2.4 entre 2. Aquí está. Se hacen las operaciones que sean necesarias, se simplifica y ese es el resultado de ese ejercicio. El que sigue, tampoco tenemos una fórmula que nos diga que se multiplican dos fracciones y que se integra. Vean, aquí es una constante, x a la n, e a la x, seno de x, secante, pero no tenemos una multiplicación más que cosecante por cotangente. Pero aquí, en el problema que les estoy mostrando, no dice cosecante por cotangente, ¿verdad? Entonces no podemos emplear tampoco eso. Hay otra que dice secante por tangente.
pero tampoco el problema que se nos está presentando dice esas expresiones. Bueno, entonces, por eso se vuelve necesario que en este problema, esto que está aquí, eso, lo escribí aquí, 1 menos t por 2 más t cuadrada. Lo que se tiene que hacer, pues, es multiplicar esos binomios, utilizando la ley distributiva de la multiplicación. Aquí la estoy tratando de señalar con marcatexto. El primer término del primer factor por el segundo factor, por todo el segundo factor, y el segundo término del primer factor por el segundo factor, por todo el segundo factor. Eso que está aquí, estos señalamientos con líneas, está aquí también, 1, este 1, por todo el segundo factor. Y luego menos t, aquí está, menos t, por todo el segundo factor. Al hacer esas multiplicaciones, 1 por 2, 1 por t cuadrada, queda 2 más t cuadrada. Y en este otro caso, menos por más, menos, menos por más, menos. Hay que considerar ese signo. T por 2, 2t, t por t cuadrada, t cúbica. Lo que sigue, bueno, de hecho aquí ya no se puede simplificar más, lo único que hice fue acomodar en orden de menor a mayor según el grado del exponente. Primero el 2. Aquí tomen en cuenta que por eso aquí sigue siendo 2t negativo. Eso es muy importante, que no se vayan a equivocar en los signos a la hora de acomodar. Entonces, este resultado, 2 menos 2t más t cuadrada menos t cúbica, es este que está aquí. Y el procedimiento para este problema es parecido a los anteriores que se han explicado en este mismo video. El ejercicio que les estoy mostrando ahora es parecido también, pero ahora la diferencia es que tenemos un binomio al cuadrado multiplicándose todavía por otro factor. Eso lo escribí aquí, obsérvenlo, compárenlo. Y lo que se tiene que hacer primero es elevar al cuadrado ese binomio. Lo hice mediante productos notables, donde el cuadrado de un binomio nos dice que sería, la regla dice, el cuadrado del primer término más el duplo del primer término, aquí iría el primer término, por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Esa es la regla. Lo que sigue sería aplicar leyes de los exponentes en este caso, pues aquí elevar al cuadrado. Para este caso nos queda v a la 4, 2 por 2 nos queda este 4, 4v cuadrada, y este 4 que resultó de 2 al cuadrado. Pero todavía falta multiplicar este por este, este por este, la ley distributiva de la multiplicación. Comparemos v por v a la 4, si nos queda v a la 5. Es importante saber las leyes de los exponentes. Y v por v cuadrada, por 4v cuadrada, nos queda 4v cúbica. Para el último, 4v. Entonces, este resultado que viene desde aquí sustituye a esta parte, aquí. Y el procedimiento que sigue es muy parecido a los anteriores. Aquí está el procedimiento y este es el resultado. Fíjense bien que en este 4, entre 4 se simplifican y nos queda un 1. No lo pongo. Al fin sigue siendo una v a la 4. En este otro caso, al simplificar nos queda 2. Aquí sí es importante indicar el 2. 2v al cuadrado. Más la constante de integración que siempre tiene que ir en las integrales indefinidas. El problema que sigue, aquí voy a poner el formulario estas fórmulas, para que puedan comparar
que la expresión que se nos presenta en el ejercicio, esta expresión que les estoy resaltando, no aparece en ninguna de estas integrales, fórmulas. Aparece constante por función, una potencia, exponencial, seno de x, cosecante cuadrada, pero no me aparece esto. Esta se parece, pero debe de ser exactamente la misma. Por lo tanto, no se puede aplicar ninguna de estas integrales se puede aplicar aquí, tal cual como está el problema. Entonces, lo que se necesita hacer es emplear procedimientos matemáticos, algebraicos, para reescribir esta función. Lo primero que sabemos que cuando tenemos sumas o restas de fracciones que tienen el mismo denominador, como en este caso, en este ejemplo, tenemos el mismo denominador, podemos poner un solo denominador. 2 es el denominador común, se ponen una sola vez el denominador y se suman o se restan los numeradores. Como en este caso es suma, por eso aquí se tienen que sumar. 1 más 3 sería 4. Pero eso no es lo importante, el resultado. Lo importante es que esto mismo que se hizo en la suma se puede aplicar en este sentido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un denominador un solo denominador y arriba una suma o resta. Observen, en el denominador una sola expresión y en el numerador una suma o resta. Entonces, lo que se puede hacer, como les decía, separar en este sentido. El mismo denominador se pone para cada una de las fracciones. El 1 con el 2, aquí está 1 medio, y el 3 con el 2, 3 medios. Lo mismo se hace en este problema. 3x sobre x, aquí está, y este menos 2x a la 1 medio sobre x, 2x a la 1 medio sobre x. Lo que sigue, leyes de exponentes. X a la 3 entre x, se restan los exponentes, queda x al cuadrado. También aquí se restan los exponentes. Por eso queda x a la menos 1 medio, porque aquí era 1 medio menos 1 entero. No aparece aquí el 1 entero, pero sabemos que el exponente es 1. Una vez que hicimos eso y que llegamos a esta expresión, esa es la expresión que debemos de utilizar para hacer la integral. Aquí está. Lo que sigue de aquí también es muy parecido a los problemas que se han visto en este video. Ahora sí, pasando al último ejercicio que traigo preparado. Igual, aquí está el formulario para tratar de identificar cuál función es la que tenemos que emplear o si tenemos que hacer algún procedimiento antes de tratar de resolver la integral. Para empezar, podríamos separar, porque aquí tenemos este término más este otro término más este otro término. Tenemos 3 términos ahí. Entonces podríamos separar. Si separamos, quedaría la integral de x cuadrada diferencial de x más, para este otro término, para el segundo, nos quedaría la integral del diferencial de x. Como es 1, no lo puse aquí. Podemos ponerlo u omitirlo. Y la última es la integral de 1 entre x cuadrada más 1 diferencial de x. Esta expresión es lo mismo que si lo pusiéramos de esta manera. Diferencial de x aquí. Porque aquí llevábamos un 1. 1 por diferencial de x es lo mismo. Diferencial de x. Pero
para no causar confusiones y porque si se fijan en el problema, en la fórmula que tenemos aquí, tenemos acá el diferencial y aquí el 1, como en este caso el diferencial y el 1, por eso prefiero dejarlo de esa manera. Esta primer integral ya sabemos cómo resolverla, esta también, y esta otra, lo único que tenemos que hacer es ver si hay una fórmula que tenga esta misma expresión, esta misma función, 1 entre x cuadrada más 1. Ya se la señalaba ahorita, 1 entre x cuadrada más 1, aquí está, idéntica. Entonces, como básicamente es lo mismo, el resultado quedaría x a la 3 sobre 3, ya brincando también aquí algunos procedimientos, más la integral de un diferencial de x, aplicando esta fórmula, la constante por x, quedaría una x nada más, pero como es una x, voy a quitar el 1 y voy a dejar nada más la x. Sigue siendo una x nada más. Más esta integral, el resultado nos dice que es igual a la tangente a la menos 1, que también lo podemos decir como arcotangente. Entonces nos queda arcotangente de x. Ahí está. Más la constante. Constante de integración que todas las integrales indefinidas deben de llevar. Y hasta aquí terminamos con los ejemplos que traía preparados. Como les digo, son las integrales más fáciles de hacer. Y estas son las fórmulas que se tienen que emplear para las integrales directas. Más adelante trataremos de ver ejemplos de cambio de variable. Hasta luego.